Hola, bienvenidos. El propósito de la siguiente charla, más que una aproximación histórica o filosófica, sería el de destacar la solidez de las bases científicas de la osteopatía desde sus inicios. Se trata de reivindicar la validez y la vigencia de los abordajes que utilizaban los primeros osteópatas, respaldando con criterios científicos actuales su visión, sus métodos y las técnicas que empleaban. En definitiva, revisitar los inicios de la osteopatía con nuestros conocimientos actuales. En palabras del Dr. Steele, un osteópata debe ser un hombre inteligente, concienzudo y amante de la verdad, y nunca debe hablar hasta que sepa que ha encontrado y pueda demostrar la verdad de lo que dice saber. Voy a intentar mostrar lo que he encontrado en la manera de trabajar de los primeros osteópatas, desde lo que dejó Steele escrito en su último libro, Research and Practice, pasando por citas o comentarios sobre la manera de tratar de Steele de algunos de sus primeros alumnos, como McConnell, Hazard e incluso Sutherland, hasta llegar a la evolución del Body Adjustment propuesto por Littlejohn y continuado por John Wernham. En resumen, la idea es poner en evidencia qué hacía y qué hace un osteópata ahora cuando pone sus manos en un paciente visto desde el punto de vista de la neurofisiología. En esta definición de Littlejohn mantiene que la osteopatía se dirige hacia las causas de la disfunción, disease en inglés, en conexión con malposicionamiento de los tejidos, obstrucción de fluidos o interferencia con las fuerzas del organismo. Estos desajustes se corregirán mediante maniobras manuales precisas, con el objetivo de impedir que barreras mecánicas dificulten la correcta función del organismo, o también para mejorar las condiciones de producción de sustancias antitóxicas o antisépticas. Es decir, no está haciendo otra cosa que definir la mecanotransducción, la conversión de un estímulo mecánico en una respuesta a nivel celular. La idea es influir en la bioquímica del organismo no a través de productos químicos o farmacológicos, sino a través de mecanotransducción. ¿Y todo esto cómo va a funcionar? ¿Cuáles son las bases neurofisiológicas? Como podemos deducir de la definición anterior, la osteopatía va a intentar generar unas condiciones óptimas para que el sistema nervioso autónomo integre las informaciones interoceptivas que van a provenir de la mecanotransducción y mejorar la homeostasis. Al final, la clave será la mejora de la integración de las aferencias a través del sistema nervioso autónomo, que va a organizar las respuestas efectoras necesarias para que se produzca la mejora de la homeostasis que desea el terapeuta y el paciente. El osteópata no es más que un generador consciente y, en el mejor de los casos, bien instruido de aferencias. Vamos a hacer una breve introducción de cuáles son esas aferencias, esos captores, con especial atención a los más desconocidos, a los interoceptivos, que van a tener una importancia capital sobre el sistema nervioso autónomo. Conocemos bien la existencia de la exterocepción, nos ayuda o es la que nos da vía a tener una buena percepción del mundo externo por el cuerpo. Las neuronas aferentes son mecanosensibles con axones de conducción rápida, A beta, ya conocemos, inervan la piel, la visión, la audición, olfato. También conocemos bastante bien la propiocepción, el sentido de la posición relativa de las partes del cuerpo entre sí y de la fuerza que se emplean en los movimientos. Pues tiene unas neuronas aferentes, A alfa y A beta, que inervan tejidos somáticos profundos como músculo esquelético, las articulaciones, tendones, la fascia. Y la cenicienta, en cuanto a nuestro conocimiento, es la interocepción. Son neuronas aferentes con axones de diámetro pequeño, A delta, C, que controlan los estados mecánicos, los térmicos, químicos, metabólicos, inflamatorios, estados lesionales de los tejidos corporales. Y estamos hablando de la piel, de tejido somático profundo, de vísceras. La activación de estas neuronas aferentes puede conducir a sensaciones corporales interoceptivas, pues de lo que hemos dicho, térmicas, dolorosas, viscerales, sensaciones somáticos profundas, sensaciones de toque sensitivo, en inglés sensual touch, relacionado con la afectividad y otras muchas. La integración del sistema nervioso autónomo y sus aferencias ocurren en todos los niveles, medular y superiores.
Las funciones del sistema nervioso autónomo dependen de la actividad integrativa del cerebro, médula espinal, tronco cerebral, hipotálamo, etc. Las respuestas autonómicas obtenidas a partir del telencéfalo son altamente específicas y locales y requieren vías autonómicas finales funcionalmente muy específicas para desarrollar una acción justa en un lugar, en un momento muy específico. Otra característica de este sistema es que las vías autónomas espinales son activadas más poderosamente por las entradas interoceptivas aferentes espinales en el dominio cutáneo, profundo somático o visceral. ¿Tenían conocimiento los primeros osteópatas de esta neurofisiología que acabo de describir? Pues sinceramente, no. Lo único es que ellos sí habían encontrado las manifestaciones de este sistema. Y esto que habían encontrado era lo que Still denominaba la lesión osteopática y más tarde hemos llamado la disfunción somática. ¿De acuerdo? Tiene unas características que hemos intentado parametrizar. Es cuando hay una asimetría en el movimiento, una restricción, unos cambios en los tejidos y unos cambios sensoriales por parte del paciente, ¿vale? Entonces, los primeros osteópatas sí localizaban en la palpación, visualmente, la lesión osteopática, y es en esas zonas en donde se dirigían a esas zonas, o las que tenían relación con ellas, hacia donde dirigían sus tratamientos manipulativos. Como íbamos diciendo, Still y los primeros osteópatas se encontraban delante de una lesión osteopática que básicamente presentaba las características de una asimetría en el movimiento, una restricción en el movimiento, una sensibilidad especial y unos cambios en el tejido. Encontraban esta lesión osteopática y buscaban razonaban las posibles implicaciones que esta alteración anatómica podía causar en la fisiología del paciente. A partir de ahí decidían cómo actuar. Y más o menos aquí voy a explicar un par o tres de ejemplos sobre la manera de trabajar de Still en su último libro, que es al que me refiero, porque yo encuentro que Research and Practice es como ya había fundado la escuela de Kirksville, ya había tenido sus discípulos, y yo creo que es donde puntualizaba y quería dejar negro sobre blanco su manera de trabajar y su manera de pensar la osteopatía. Y entonces voy a utilizar las explicaciones que dio en Research and Practice. Muchas veces se habla de que Still nunca quiso enseñar técnicas. En Research and Practice explica muchísimas técnicas. Creo recordar que yo hice mi trabajo de fin de osteopatía sobre este libro, y no creo que bajara de 65 técnicas diferentes en Research and Practice, ¿vale? Entonces el método que emplea Still en Research and Practice es un guión muy típico. Comienza por explicar la fisiopatología de los libros de la época, explica el caso del paciente, explica lo que dicen los libros de fisiopatología, no habla de fisiología para nada, eran libros fisiopatológicos, y luego él da otra explicación, que es su explicación anatómica y de la influencia que tiene estas alteraciones anatómicas en la fisiología del paciente. Y después se dedica a explicar cómo va a conseguir qué tipo de tratamiento, de manipulación. Cuando hablo de manipulación no estoy hablando de thrust, sino estoy hablando de movilizaciones, de diferentes técnicas. Pues explica qué diferentes técnicas emplea con el paciente y en qué zonas, ¿vale? Y como curiosidad, y recomiendo vivamente que lean este libro, es que habla de muy pocas afectaciones neuromusculares. La mayoría del libro está dedicado a tratamiento de infecciones y otro tipo de patologías no neuromusculares, ¿vale? Voy ahora a mostrar unos detalles de la manera de tratar de Still.
Esta descripción es la primera que aparece en Research and Practice y habla sobre la cadera. Y recordemos la famosa fotografía de él aguantando un fémur. Y aquí vamos a ir con la descripción. En esta técnica, Steele nos indica que debemos doblar la rodilla tomando el pie con nuestra mano, la otra mano debajo del trocánter mayor. Vamos a empujar la rodilla con nuestro pecho y la mano que está en el pie va a empujar hacia el pecho del osteópata, mientras que el pecho empuja en dirección externa, hacia afuera, ¿vale? Intentando crear un campo que el trocánter esté flotando en el acetábulo. Entonces llevamos la pierna por encima de la otra pierna y cruzamos por encima de la rodilla buena y estiramos, ¿vale? Y entonces en ese momento la mano del trocánter tiene una sensación de suspensión y de liberación. Tan sencillo como esto es esta técnica. Hay muchas descripciones de cómo trabajaba Steele. Por ejemplo, McConnell en el año 1900 explica que Steele seguía dos reglas principales. Y una era que exageraba o incrementaba la dislocación, que era la manera que tenían de hablar de cuando lo que los quiroprácticos luego llaman una subluxación. Lo que hacía es aumentar la exageración de la lesión para que los tejidos se relajaran, ¿vale? Alrededor de esta exageración, ¿vale? Y entonces lo que hacía es revolver por el camino de la articulación con los tejidos ya relajados. Esta explicación la daba McConnell en 1900. Hazard, otro de sus primeros alumnos, habla, por ejemplo, de que Steele se hunde en la columna, ¿vale? Se dobla encima del paciente hacia el lado de la desviación de la vértebra. Quiere decir que va a exagerar la lesión, ¿vale? Y entonces luego con el resto con la otra mano hace que la articulación haga el recorrido correcto, pero ya con esta exageración de lesión en la que todos los tejidos están relajados, el recorrido correcto es muy fácil. En realidad, resumiendo, es una técnica primero indirecta y luego directa, ¿vale? Y bueno, aquí como podéis observar, en estas dos fotos vemos el principio y el final de esta técnica de cadera, y la pregunta era por qué Steele le daba tanta importancia a la cadera. Incluso en las fotografías tenemos que tener en cuenta que cuando en aquella época te hacías una foto, no es como ahora que podemos hacer 200.000 fotos. Una foto siempre tenía un gran sentido, quería decir algo. Entonces me pareció curioso por qué era tan importante esta técnica, que en principio parece tan sencilla y nada complicada a simple vista. Luego la realidad no es tan sencillo el conseguir un buen ajuste de cualquier articulación, y mucho menos de estas que son tan móviles, pero bueno, he intentado hacer un pequeño análisis de qué es lo que ocurre en esta manipulación. Lo primero es lo obvio. Hacemos una aferencia a nivel espinal que se va a integrar a nivel del sistema nervioso autónomo en la zona toracolumbar, y bueno, esto no es sorprendente. Mejoramos las aferencias a nivel espinal. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué otras cosas ocurren a este nivel y que no están ocurriendo a nivel espinal? Pues bueno, si analizamos un poquito de por qué Steele le daba tanta importancia, vamos a ver que desde el punto de vista del sistema nervioso autónomo, este tratamiento tan sencillo se integra de varias maneras, no solamente a nivel espinal, porque vamos a tener incidencia sobre mecanorreceptores vagales de los órganos pélvicos. Todas estas fuerzas que estamos aplicando con un brazo de palanca largo sobre el fémur y sobre la pelvis, van a provocar que se activen unos mecanorreceptores de los órganos pélvicos, mecanorreceptores vagales. Estos tienen un papel fundamental en la regulación de la nocicepción, y de la antinocicepción. Son unos moduladores del dolor. El vago tiene muy pocas aferencias nociceptivas,
pero sí que funciona como un regulador de las respuestas protectoras inflamatorias de los tejidos. O sea, se está encaminando a que regule la respuesta inflamatoria de esa zona, ¿vale? El vago también va a tener un control de la presión arterial y la perfusión de los tejidos en esta zona. También va a hacer un control de la extravasación de plasma sinovial por el sistema nervioso simpático. Como habéis podido observar, una cosa es la explicación simplemente de unas aferencias interoceptivas a nivel espinal, pero cualquier acción que tenemos va a tener una repercusión a nivel neurológico que se ha de integrar a nivel autonómico y va a tener una repercusión sobre la vascularización, el principal objetivo. Entonces conseguimos una función adecuada de las estructuras sobre las que va a pivotar todo el resto del sistema nervioso. Está intentando que la vascularización del área sobre la que va a pivotar toda la mecánica, o sea, la vascularización de la pelvis, esté en unas condiciones óptimas. ¿De acuerdo? O sea, esta técnica tan sencilla lleva dentro de ella una gran cantidad de análisis funcional. En esta técnica de ajuste lumbar y visceral, el paciente está de rodillas, el pecho está sostenido sobre un taburete de 14 pulgadas, tal como describe Steele. Tomamos sus muslos entre nuestras rodillas, estoy empleando lenguaje de traducción más o menos literal de Research and Practice, es el lenguaje que empleaba Steele, no hablaba muy técnicamente. Rotamos al paciente con un movimiento torsional de las rodillas, un poco a derecha, un poco a izquierda, manteniendo los pulgares en cada vértebra, del sacro hasta la 12 torácica. Este movimiento de torsión va a soltar las carillas articulares, luego llego a su abdomen y con mis manos levanto el contenido del abdomen y pelvis hacia arriba y delante, hacia el ombligo, aliviando la posible impactación de la pelvis con las manos planas. ¿Vale? ¿Qué explicación podemos dar a esta técnica desde el punto de vista neurofisiológico? Pues aquí lo que está haciendo Steele no es otra cosa que trabajar sobre las neuronas aferentes viscerales nociceptivas que son excitadas por estímulos mecánicos, cuando hay distensión, cuando hay contracción de órganos viscerales, tensiones mesentéricas y también por estímulos químicos. Las fibras aferentes del vago no tienen nada que ver con el dolor visceral, pero deberían estar implicadas en el control inhibitorio de las aferencias, que sí que pueden dar dolor visceral. El vago funciona como inhibidor de las aferencias espinales que sí que van a dar dolor visceral. En la segunda parte de la técnica, el sistema medular inhibitorio, que está conectado a los tejidos somáticos profundos, se va a activar por las intervenciones manuales que estamos teniendo en el tejido paraespinal, en pacientes que tienen alteración funcional de vísceras o tejido somático profundo. Esto es así. Así estamos estimulando a nivel espinal, pero también el vago va a tener una función de control del dolor, ¿vale? Y va a haber una conexión simpático-adrenal a partir del vago que provoca una liberación de adrenalina y una sensibilización de los nociceptores de la piel. Es una manera de, a través de la vía espinal y a través de la mecánica que sí que va a recibir va a interpretar el vago, estamos trabajando de una manera conjunta con todo el sistema nervioso autónomo, no solo con un tipo de aferencias, sino con aferencias espinales y aferencias vagales. Estamos cambiando la información, pero no solamente mecánica, como podríamos sospechar por lo que hablan de las carillas, sino también a nivel de la vía espinal y a nivel de mecanorreceptores, a nivel de contracción, de distensión que tienen los órganos viscerales y que tienen vías vagales, ¿vale? Pues estas son dos ejemplos de dos técnicas empleadas por Steele, descritas muy sencillamente por Steele, pero que si ampliamos nuestra visión y tomamos nuestro conocimiento de la neurofisiología actual, podemos ver que es mucho más profundo el conocimiento que nos da estas técnicas. Bueno, y a partir de aquí, y con la contribución de los nuevos osteópatas, intentando ser fiel al legado de Steele, siguiendo el espíritu, ¿vale? Aquí podemos ver unas cuantas citas de Steele,
bueno, habla de hay que buscar en cada articulación, desde el atlas hasta el coxis, y conocer bien cada vértebra, que esté en su sitio correcto, cada costilla con una perfecta articulación. No para de hablar de perfectas articulaciones, del movimiento entre los tejidos, las superficies de los tejidos en cada articulación del cuerpo. Still concebía la articulación, no solo la articulación ósea, sino entre los concebía las articulaciones como superficies de deslizamiento entre los diferentes tejidos. Aquí, por ejemplo, otra cita: explora o diagnostica cada articulación con cada tejido, y no solo trata, pero solo va a tratar o ajustar las que sean necesarias, pero no olvidemos que explora todo. Yo examino cada hueso y cada articulación desde el occipital hasta el coxis, ¿vale? Bueno, siguiendo esta filosofía, los alumnos, los nuevos osteópatas, comenzaron a intentar sistematizar este análisis y este tratamiento de los pacientes. Intuyo que era con motivo de facilitar la pedagogía de la nueva disciplina. Y a través de este intento de sistematización aparece el modelo de las líneas de fuerzas y polígonos, para intentar interpretar el modo en que las fuerzas actúan en la anatomía. Y es un farmacéutico, alumno de Still, que se llamaba Charles Henry, que propuso este modelo para la interpretación de la postura, y que más adelante fue utilizado por Littlejohn y su continuador John Wernham. Este intento de sistematizar un poquito los tratamientos, no hacerlos rutinarios ni repetitivos, pero sí de intentar buscar una sistematización de la manera de trabajar. Fue el principal leitmotiv de Littlejohn y sobre todo de John Wernham, ¿no? Numerosas maneras o numerosas citas de ellos para incidir en este aspecto, ¿no? Por ejemplo, cito textualmente: examina el camino por el cual las fuerzas viajan a través del cuerpo e interactúan con un área del cuerpo, y en qué grado estas influencian estructuras neurovasculares que aportan o extraen sustancias de esas áreas, ¿no? También hablan de que una lesión mecánica puede generar una respuesta fisiológica, produciendo signos y síntomas que indiquen dónde los operadores deben enfocarse, ¿vale? Habla de que cuando se pregunta cuál es la causa y cuál es el efecto, insisten en que la mecánica, la anatomía y la fisiología están correlacionadas en estructuras tridimensionales del cuerpo humano, con lo cual forman una unidad, ¿no? A nivel mecánico se preguntan pues qué área está soportando una carga, qué desconfort anatómico resulta de esta carga que está soportando, y cuál es la influencia mecánica y qué efectos va a tener este desajuste anatómico a nivel neural o a nivel vascular, ¿vale? Todo esto es más o menos la manera que tenían de observar. Querían observar y ligar muy bien con la mecánica, con la manera en que funcionaban las fuerzas en el cuerpo, y es así como fueron sistematizando lo que luego fue conocido como el body adjustment, el ajuste del cuerpo, ¿vale? Es una parte muy importante de la historia y de la herencia que tenemos los osteópatas, y que nos da al practicante, al osteópata, la base que puede ser usada para mejorar la constitución y la vitalidad del paciente. Y sobre todo la importancia de, una vez más, la palabra que me parece que va a sonar mucho en esta charla, de que integra y correlaciona toda la estructura del cuerpo humano. Y también este body adjustment puede servir como un diagnóstico general, ¿vale? Debe ser relajante para el paciente. No vamos a luchar con la lesión. Una vez más, no encontramos grandes luchas. Se emplean brazos de palanca grandes. Abordamos todas las áreas del cuerpo. En las extremidades examinamos cómo se oponen al esqueleto de la forma axial, o cómo funciona colectivamente una extremidad con el cuerpo. No se trata solo de ver una lesión pélvica, sino de cómo esta lesión puede afectar a las extremidades, al cráneo, incluso a las vísceras.
Este Body Adjustment tiene una secuencia específica que va correlacionando estructuras y funciones a través de todo el cuerpo. La pelvis se ajustará específicamente, luego se ajustará la pelvis con la columna lumbar con la columna torácica y luego con la cintura escapular y las cervicales. Y utilizaremos la posición del paciente usando la técnica a nivel que vuelve a ser, como había descrito con Steele, indirecta o directa, usando brazos de palanca según vayamos encontrando y nuestro criterio, ¿vale? La evaluación y el tratamiento de esta manera pueden parecer lo mismo, simplemente va a variar el abordaje de la barrera. Es importante conectar bien la palanca que usamos con el fulcro y hacer un trabajo sobre el ritmo verificando que la barrera, ¿vale? El ajuste debe hacerse con un ritmo que ponga al paciente en situación de confort, de facilitación. Es muy diferente imponer un tratamiento, aquí lo que queremos es que es una sugerencia, es una aferencia. Una vez más hablamos de aferencias, de que el paciente acepte las aferencias que le está dando a alguien que cree conocer cómo están funcionando las fuerzas y qué implicaciones a nivel fisiológico tienen estos cambios o estas situaciones de disfunción anatómica. La dirección del tratamiento es crucial, ¿no? Porque también vamos a trabajar sobre el drenaje y el aporte de los fluidos, primero los fluidos pasivos y luego, como consecuencia de una movilización de fluidos pasivos, una respuesta a nivel activo seguramente, ¿vale? Es necesario dejar el camino libre de obstrucciones para que, como decía Steele, el fluido viejo se drene y cree un espacio en el que pueda fluir un nuevo fluido para abastecer el área. Trabajar la circulación de forma pasiva se transforma en un medio para poder conseguir una circulación activa. Y como decía Steele, todos los nervios dependen de un sistema arterial, de la calidad de la sensación, la nutrición y el movimiento va a depender de la vascularización del nervio. Que está hablando de los vasa nervorum, ya hablaba en su autobiografía, ¿vale? El tratamiento pues va a ser global, es un tratamiento global en el espíritu de Steele, pero con puntos locales y focalizando, interrelacionando estructuras. Vamos de las grandes estructuras a las curvas que tiene la columna, a curvas locales en la columna vertebral y la relación entre ellas. Luego vamos a evaluar entre los segmentos o articulaciones periféricas o los segmentos intervertebrales. Vamos a ir oscilando entre evaluación general, tratamiento general y tratamiento específico, ¿vale? El ajuste en las estructuras distales debe comenzar siempre desde la estructura central, donde tenemos un mayor impacto. A veces con la menor cantidad de tratamiento conseguimos un mayor impacto. Entonces toda nuestra relación en el tratamiento siempre va a integrar la estructura central con la periferia. No deja de ser un diálogo, una interacción constante entre evaluación, tratamiento y reevaluación si es necesario. No hay que obsesionarse por diagnosticar demasiado rápido. Se basa más en una interacción constante entre evaluar, tratar y reevaluar. Espero tener la oportunidad de mostraros en persona y más ampliamente estas técnicas de Steele y este abordaje del Body Adjustment y sobre todo, más que mostrar las técnicas en sí, estudiar juntos la neurofisiología, la validez científica y lo que el 90% de iceberg que se esconde debajo de la punta de estas técnicas. Muchas gracias por la atención y nos vemos pronto.